¿Quién conduce tu vida cuando reaccionas en automático? En muchos caminos de crecimiento personal se habla de eliminar el ego, de silenciarlo o de superarlo. ¿Qué descubriríamos si escucháramos el ego en lugar de intentar eliminarlo? Estás escuchando Amable Revolución, un espacio para dejar de evitarte y comenzar a explorarte. Soy Melissa Santilli y en cada episodio te invito a hacer una pausa necesaria, porque sé que habitarte con amabilidad es un acto revolucionario. Hoy no vamos a hablar de cómo eliminar el ego, tampoco de cómo trascenderlo o dejar de tenerlo. Vamos a hablar de algo distinto, de cómo mirarlo con curiosidad, reconocerlo y dejar de pelear con él para poder escucharlo. Muchas veces, cuando menciono la palabra ego en las formaciones que doy, hago una pregunta simple. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando digo ego? Y te invito a hacer este ejercicio ahora. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Las respuestas suelen ser parecidas. Egoísmo, maldad, soberbia. Pero hay algo que muchas veces no se dice o que simplemente olvidamos en el camino. El ego no tiene nada que ver con la maldad. Es una estructura interna que cumple una función muy clara: protegerte. En el camino de transformación es posible y muy común que aparezca la necesidad de rechazar o eliminar esa parte nuestra. Pero cuando luchamos contra el ego, en realidad iniciamos una lucha interna, una guerra entre nuestras partes interiores. En este episodio vamos a explorar otra forma. ¿Qué pasa cuando dejamos de pelear con el ego y lo empezamos a mirar con curiosidad? ¿Qué significa ponerlo al servicio de algo más grande? ¿Y por qué la transformación real no empieza con lucha, sino con amabilidad? Quiero proponerte una imagen que puede ayudarnos a mirar el ego desde otro lugar. Imagina que tu vida es un viaje y que dentro de ti hay un GPS interno que traza rutas, caminos y atajos. Ese GPS es el ego. No elige cualquier camino. Sigue aquellos que en algún momento te hicieron sentir a salvo. Caminos que protegieron tus partes más sensibles, que te acercaron a la pertenencia, que minimizaron el riesgo y que básicamente aseguraron tu supervivencia. El ego guarda esas coordenadas y las repite, no por costumbre, sino porque está confirmado que está recorriendo los caminos más seguros cuando se trata de sobrevivir. Porque de algún modo, esas rutas funcionaron y funcionan. Si lo miramos desde la perspectiva de la supervivencia, se podría decir que el ego ha hecho un gran trabajo en elegir esos caminos. Pero evidentemente, si queremos dirigirnos hacia la evolución, hacia la felicidad o la autorrealización, los caminos que podríamos tomar serían otros. Ahora bien, podemos darnos cuenta de que cuando no estás disponible para conducir desde la conciencia, el ego toma el volante por defecto. No lo hace por maldad, lo hace porque fue creado para eso, para llevarte en piloto automático hacia la supervivencia. En definitiva, es claro que su objetivo no es tu bienestar profundo ni tu evolución. Su prioridad es que llegues a salvo, que no duela o duela lo menos posible, que te adaptes a la vida y al mundo de forma funcional. En los momentos en los que no hay presencia, no hay conciencia, el ego elige esas rutas viejas, reacciones automáticas, patrones conocidos, porque eso, para nosotros, es básicamente el camino hacia la seguridad. Y aquí viene algo importante. Cuanto menos disponible estás para autoobservarte y sostenerte, más lejos se llega en los caminos de la supervivencia. Llegar lejos nos lleva a volvernos rígidos y apegados a lo que esos caminos nos ofrecen. Por ejemplo, demostrar para ser valorado
puede volverse una necesidad constante de aprobación. Postergar algo para evitar el estrés puede terminar en una procrastinación crónica o excesiva que perjudica tu autoconfianza. Por eso, el viaje necesita un conductor disponible. Cuando estamos más presentes, el ego ya no tiene que manejar todo y podemos empezar a conducir nosotros, a elegir rutas nuevas, a detenernos, a explorar con curiosidad, a ajustar el ritmo cuando es necesario, y en esos momentos el ego pasa al asiento del copiloto. Sentado allí, no desaparece, sigue presente, pero ya no dirige en automático. Se vuelve una voz que nos avisa si hay una curva peligrosa, que nos recuerda lo que alguna vez dolió. Muestra señales, pero no toma decisiones en automático por ti. Cuando el ego es copiloto, aporta memoria emocional sin condicionarte. Ofrece información muy útil, sin imponerse. Te cuida sin frenarte o detenerte. Y se vuelve una herramienta, no tu identidad. Por todo esto, no se trata de eliminar el ego. Se trata de estar disponibles para conducir nuestra propia vida hacia la evolución. Ahora bien, imagina tu día a día. Toma conciencia de en qué momentos estás presente y puedes autoobservarte para conducir tu vida, y en qué momentos sientes que el ego toma el control en forma de piloto automático. Hablar de estar disponibles puede sonar simple, pero realmente no lo es. Es una práctica de conciencia, de escucha interna y sobre todo de conexión con uno mismo. Por eso trabajamos con paciencia y con una amable insistencia. Pero muchas veces, cuando notamos que el ego aparece, nos enojamos con él, y es ahí que, fundamentalmente, perdemos disponibilidad. A veces convertimos al ego en un enemigo interno, creyendo que si dejara de existir, todo estaría en calma y todo sería conciencia. Y entonces empezamos a luchar contra él. Pero cuando peleas con una parte de ti, no estás creciendo, estás dividiéndote. Y en esa lucha aparece una nueva figura interna. Una parte que ahora quiere corregir o suprimir a la otra. Es ego peleando con ego. No hay integración, hay guerra. Y en toda guerra interior, gane quien gane, siempre pierdes tú. Y esa lucha interna abre la puerta a una trampa aún más sutil. El ego que se disfraza de luz, el llamado y conocido ego espiritual. Esa parte que no se permite errores, que habla de conciencia, pero no se permite sentir, que repite frases armadas y dice cosas como todo pasa por algo o yo esto ya lo trabajé, mientras deja de mirar su vulnerabilidad, sus necesidades y su humanidad. Ese también es el ego, solo que ahora se disfraza de luz. Y esa forma de ego es incluso más difícil de autoobservar, porque parece estar más allá de los conflictos, cuando en realidad solo los está evadiendo. ¿Por qué sucede esto? Desde mi opinión, es porque una de las funciones principales del ego es adaptarse, y el ego espiritual es, muchas veces, la versión más refinada de esa adaptación. Es el ego que se ajusta al nuevo contexto, al lenguaje del crecimiento personal, a las palabras de la conciencia, al llamado camino espiritual. Pero en el fondo sigue operando desde el mismo lugar. La necesidad de control, la búsqueda de sentirse superior y tener valor, y la evitación del dolor. Solo que ahora lo hace con palabras que suenan más amables, con conceptos que parecen elevados, con frases tan armoniosas como evasivas. La lucha contra el ego desgasta, genera vacío, tensión y nos atrapa en una guerra interna que parece no tener fin. Y a veces, para escapar de ese cansancio tan agotador, aparece esta otra estrategia, una especie de solución que en realidad es solo un nuevo disfraz.
el disfraz del ego espiritual. No es una salida equilibrada, evidentemente, sino un intento de dejar de luchar, sin mirar todavía lo que necesita ser visto. Porque sí, el ego espiritual calma la guerra temporalmente, pero no la integra. Solo la esconde debajo de la alfombra. Aparentemente la tapa con conceptos luminosos y genera una nueva imagen ideal. Y por un tiempo eso da alivio. Parece que no hay conflicto, porque ya no estás peleando en contra de tu ego, pero en el fondo lo estás negando y lo estás rechazando. Aparece detrás de frases como esto a mí ya no me pasa, yo ya lo trascendí, yo ya no reacciono, yo ya no me hago problemas por lo que ocurre. Yo antes de trabajar en mí tenía estos problemas, pero ahora ya no los tengo. O puede ser, es que esto yo ya me lo he trabajado. Y desde ahí se instala una nueva ilusión, la de creer que estamos más allá de la sombra, más allá de los patrones y más allá del ego, cuando en realidad el ego sigue ahí, solo que ahora se adaptó al camino espiritual. Por todo esto, considero que es muy importante reconocer y explorarnos en las dos trampas. La lucha contra el ego, que solo genera más fragmentación interna, y también la negación de partes del ego, que termina creando una falsa espiritualidad desconectada. Y sí, digo explorarnos en esto, no ponernos en una posición de más allá de esto. Yo ya no lucho contra el ego, yo ya entendí que no hay que luchar contra el ego, ni tampoco ponernos en la posición de no, yo el ego espiritual no lo tengo. La mayoría de las veces que las personas hablan de ego espiritual, lo hablan relacionando que esto le pasa a alguien más. Y por eso insisto que nos invito a explorarnos en ambas trampas. Salir de estas trampas es posible al mirarnos con honestidad. Es dejar de poner al ego en el lugar del enemigo para no caer en el extremo de negarlo y disfrazarlo de luz. Porque cuando dejamos de ver al ego como algo malo que hay que erradicar, podemos soltar la lucha y al mismo tiempo evitar caer en la falsa espiritualidad que solo posterga la conexión real con lo que nos pasa en este momento presente. Muchas cosas podrían ser diferentes si entendemos de verdad que el ego no es maldad, sino incluso algo necesario. Y para profundizar esta mirada, quiero dejarte una metáfora que uso al explicar eneagrama. Imagina el ego como una mesa de 3 patas. Una mesa de 3 patas, básicamente, necesita de las 3 para poder sostenerse. Y estas 3 patas son, la primera, la inconsciencia, que tiene que ver con repetir patrones sin darnos cuenta, es decir, vivir en automático, ignorar lo que sentimos y lo que pasa en nuestro interior. En el eneagrama, esto se vincula al centro visceral, donde se representa el vivir en piloto automático, con ignorancia de lo que ocurre en nuestro interior. Otra pata es el miedo. Miedo a entregarnos, miedo a sentir dolor, miedo a entrar en contacto con lo profundo. Básicamente tiene que ver con esa parte nuestra evitativa, que evade el momento presente y nos aleja de la conexión interior. Esto corresponde al centro mental, que intenta anticipar y controlar para no habitar el vacío. Y la tercera y última pata es la búsqueda de validación. Esa necesidad de sentirnos importantes, aceptados, dignos de amor. Nos lleva a sostener una imagen que nos haga sentir valorados e importantes para los demás. Esto es lo característico y lo fundamental en el centro emocional. Todos los egos, o podríamos decir todos los eneatipos, se sostienen en estas 3 patas. La inconsciencia, que nos desconecta del presente y nos lleva al piloto automático, el miedo, que nos aleja del sentir y nos lleva a la especulación para evitar el dolor, y la búsqueda de aprobación, que nos entrampa en la necesidad de aceptación y validación externa.
Ahora, aquí viene algo que me parece interesante. En el camino de autoconocimiento no se trata de atacar esas patas ni de forzarlas a desaparecer. Se trata de cultivar nuevas bases que transformen la estructura de forma interior. Es necesaria la conciencia para salir de la repetición. Es necesario el compromiso con lo interior para poder entregarnos a los procesos, aunque haya incomodidad, y también va a ser necesario el amor propio para reconocernos más allá de la imagen, más allá de la respuesta externa y más allá de la máscara que aprendimos a mostrar. Cuando estas nuevas bases comienzan a aparecer, la mesa ya no depende completamente de las patas antiguas. Y ese cambio puede sentirse extraño, incluso puede dar miedo, pero también marca el inicio de una transformación profunda. Una transformación que no elimina partes de ti, sino que amplía tu espacio interno para poder elegir distinto. Jung decía que el ego es el centro del campo de la conciencia. Es desde donde organizamos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decidimos. Y también es el punto de referencia que nos permite decir yo soy. Pero ese centro no abarca toda nuestra experiencia interna. Hay partes que el ego no ve, partes que deja afuera. Las emociones negadas, los patrones automáticos, los deseos que alguna vez callamos, lo que proyectamos en los demás, lo que todavía no pudimos mirar o reconocer de nosotros mismos. Entonces, sí, el ego está en el centro de nuestra conciencia, pero también está limitado por lo que no puede ver. Y ahí es donde muchas veces opera desde la inconsciencia, no por maldad, no porque quiera hacernos daño, sino porque simplemente no ve más allá de lo que aprendió. Organiza la experiencia desde sus propias coordenadas, las heridas, las creencias, las estrategias de protección y supervivencia. Por eso, el ego no es el problema. Lo que genera problema es vivir identificados únicamente con él, confundir esa parte con el todo, creer que eso que aprendimos a ser es todo lo que somos. Entonces, el trabajo no es eliminar el ego, no es combatirlo ni trascenderlo como si fuera un obstáculo. El trabajo es ponerlo en relación con lo que dejó afuera, ponerlo al servicio de algo más grande. ¿Qué significa eso? Poner el ego al servicio de algo más grande no es algo que ocurre y sucede de un día para otro, ni tampoco un estado permanente que alcanzamos y queda resuelto para siempre. Es más bien un proceso consciente, un ejercicio de cada día. Porque el ego sigue apareciendo, con sus miedos, sus patrones, sus necesidades de aprobación. Y está bien que así sea, porque forma parte de nuestra experiencia humana. Pero con presencia podemos escucharlo y redireccionar su energía. Podemos usar su impulso, su estructura, sus recursos, no para defendernos o buscar validación, sino para sostener algo superior. Puede ser nuestro propósito, nuestra transformación interna, nuestra capacidad de habitar la vida con más sentido. Así, poco a poco, el ego deja de estar al mando y de llevarnos constantemente en piloto automático. Deja de conducir y empieza a acompañarnos como un copiloto. No es un enemigo que hay que eliminar, es un recurso que podemos reconducir con conciencia cada vez que lo reconocemos y lo escuchamos. Después de todo lo que exploramos hoy, me gustaría invitarte a que te quedes con esta idea. En nuestro proceso de transformación amable, el ego no desaparece ni es un enemigo que destruir. Es parte de nuestra experiencia humana, pero podemos elegir qué lugar le damos. Con conciencia, su energía puede redirigirse.
Su impulso de protegernos puede mostrarnos lo que necesita ser integrado. Su motivación puede sostener nuestro propósito y su estructura puede ayudarnos a habitar la vida hacia nuestro sentido. Cuando decidimos con claridad hacia dónde queremos ir, no es algo que ocurra una vez y para siempre, como te dije, sino un proceso continuo de autoobservación y también de muchas elecciones conscientes. Cada vez que el ego aparece y nos muestra esas viejas rutas por las que normalmente toma su camino, podemos escucharlo y reconducir esa energía para que deje de estar al mando y comience a acompañarnos como un copiloto. Así que quiero dejarte una última reflexión. ¿Qué sería posible en tu vida si pudieras poner la energía del ego al servicio de algo superior para ti? Esto fue Amable Revolución. Y una vez más, estás eligiendo habitarte con amabilidad. Si el episodio te resonó, deja en los comentarios con qué tesoro te quedas hoy. Y no te olvides de compartirlo con quien sientas que le puede servir. Yo me despido. Hasta la próxima revolución interior.